Gracias, Miguel. Gracias por la introducción. Gracias por la invitación. Efectivamente nos conocemos hace mucho. Realmente un placer que estemos echándole pichón juntos, como decimos allá en Caracas. Bueno, este, en principio yo voy a tratar de mantener un nivel bastante superficial. Vamos a tratar diversos temas. Vamos a empezar. Me gustaría darle las gracias a mis colaboradores. La lista es más extensiva que esta. John Milton, que se acaba de retirar también de Claymore College en Estados Unidos, en California. Ahorita está en Texas. Esther, que está en la ESPOL en Ecuador y es también miembro del IBIC en Venezuela. Pablo Barona, aquí en la Universidad Autónoma de Madrid. Miguel, que estás ahí en la Universidad de la Costa. Juan Medina, que trabaja con nosotros desde aquí, desde Canarias. Carlos Sanz, que acaba de terminar un postdoc en Estados Unidos y ha llegado a Uruguay hace poco. Luis González, que lamentándolo mucho, falleció al principio de la ola de COVID en Ecuador. Yo Conda, que fui mi estudiante de maestría y tengo entendido que se ha doctorado en la Universidad de Santiago de Chile, no sé exactamente dónde está ahora. Rachel Kuske, que es profesora de la Universidad Georgia Tech en Estados Unidos. Toru Hira, que está en Japón. Al menos. Vamos a tocar varios temas. Entonces, quizás para que haya un poco, sea un mapa de lo que vamos a hablar, pensé, no, a mí no, yo no soy persona de índice. Usualmente no coloco ningún índice, pero como son tan diversos los temas, creo que si no lo hago, la gente pues, podría terminar bastante confundido. Vamos a empezar con algunos aspectos del problema del escape en un mapa simple, que es el mapa logístico con memoria. De ahí vamos a saltar al problema de balanceo humano de objetos inestables, el problema del palito. De ahí vamos a hablar un poquito sobre el problema del movimiento de los cromosomas durante la mitosis eucariota. Y vamos a tratar sobre el problema de la red metabólica del tripanosoma cruzi. Como ustedes saben, es el causante de mal de Chagas, es un problema abierto, como todos los que vamos a tratar aquí. De ahí saltaremos a hablar un poquito de codificación neuronal multifractal y las caminatas animales superdifusivas. Y terminaremos con el escalamiento de Kolmogorov del año 41, o sea, la ley de potencia de -5 tercios en turbulencia, para ya de ahí pues cerrar con unos comentarios finales. En principio, les voy a hablar de un sistema matemático muy sencillito, que es de donde va a salir todo lo que vamos a ver aquí, o casi todo de alguna manera, y es el mapa logístico. No sé si ven espero, no sé si me dan un feedback, si ven la flecha de mi ratón, ¿cierto? ¿Lo ven? Cuando se mueve. Sí, doctor Juan, se ve la fecha del ratón. Perfecto. Entonces, esto es una ecuación discreta, no es una ecuación diferencial, sino es una ecuación en recurrencia, lo que llamamos un mapa. ¿Bien? Como van a ver en esta charla, aquí se funden los campos. Esto es lo que yo suelo llamar física de la materia viva, ¿no? Biofísica, y realmente pertenece al campo de los sistemas complejos, ¿no? Que pues realmente se mete en todas las áreas de la ciencia, y no solamente de la ciencia, sino también de ciencias sociales, etcétera. Estos temas están casi todos vinculados con física de la materia viva. Esta en particular es una ecuación que se obtiene con el objeto de mimificar y describir la evolución de poblaciones animales. Aquí estas X corresponden a un número de individuos de una cierta población. Y este índice N está hablándonos del tiempo. Pero este tiempo no es un tiempo continuo, es un tiempo discreto. Y usualmente, y lo que significa es que está hablando de generaciones, está hablando de cuántos son los elementos en la generación N, y cómo a partir de un cierto número de elementos en la generación N obtenemos los elementos de la generación siguiente. Debido a la manera en que está escrita, estas generaciones no son solapadas.
Entonces, ¿qué tipo de generación son estas? Bueno, pues por ejemplo, mi hermana, que no sé si estará por aquí, que es bióloga ecóloga, ella estudia poblaciones en lagunas, hizo su doctorado en lagunas heladas y esas lagunas son lagunas que eventualmente se congelan en invierno, en lagunas de montaña, y se descongelan en verano. Y eventualmente lo que sucede es que la generación que colocó los huevos muere cuando llega el invierno y no conoce a sus descendientes porque los huevos van a romperse en verano, cuando ya no queda ninguno de la generación anterior. Eso es un caso típico de generaciones no solapadas. Y corresponde al caso en que los recursos son limitados. A ver, la lógica de la ecuación logística es más o menos simple. Y es que si tenemos una serie de individuos en la generación N, pues el número de individuos, la población en la generación siguiente es proporcional. Esta R es una constante de proporcionalidad. Entonces podemos olvidarnos de momento de la segunda parte que está aquí entre paréntesis. Entonces este primer término nos está hablando de la proporcionalidad de los individuos en la generación siguiente. Pero ¿qué pasa? Que los individuos en esa generación se van a consumir los recursos, ¿verdad? Porque que esos recursos son recursos limitados. Entonces resulta que esencialmente, si decimos que hay una cantidad de recursos uno, si estamos aquí de alguna manera normalizando el número total de recursos, pues cuanto más individuos haya, pues esta cantidad que está aquí se va a hacer más chiquita. Así que este es un término que se conoce como término autorregulador o regulador. Y estamos diciendo que la cantidad de individuos en la generación siguiente también va a ser de alguna manera proporcional a esos recursos que están quedando debido al consumo de los individuos de la generación anterior. De ahí que estemos hablando de recursos limitados. Este paper, que uno puede rastrear su presencia hasta artículos del año 1932, fue popularizado por Robert May, actualmente Sir Robert May, nombrado caballero por la reina Isabel, en un famoso artículo en el año de Nature, en el año 76. Ese sistema es un sistema que se ha utilizado para describir procesos bastante complejos. En particular, por ejemplo, las rutas de duplicación de periodo en la turbulencia en el año 78 y 79 por Feigenbaum. Por eso, por ejemplo, en este año, en el 83, Leo Kanov, el que no conozca quién es Leo Kanov, puede revisarlo en Wikipedia, Premio Nacional de Ciencia, la persona que introduce los conceptos de escalamiento en la mecánica estadística, a partir de la cual se construye la teoría de fenómenos críticos. Muchos piensan que debió recibir el premio Nobel, yo también opino eso. Yo tuve el placer de conocerlo personalmente en la Universidad de Chicago, poco antes de su muerte, ya una década antes de su muerte. Leo Carnos publicó en Physics Today este bellísimo artículo recomendado para cualquiera, en donde justamente comentaba que la idea de trabajar con estos sistemas simples es similar a las técnicas que se usan en física, la materia condensada, cuando para estudiar sistemas complejos se estudian sistemas simples que eventualmente terminan mostrando comportamientos tan complicados como los sistemas complejos. Entonces sirven de alguna manera como mimos. ¿Bien? El caso del trabajo de Feigenbaum es el mejor ejemplo de cómo un sistema, este es justamente el que acaban de ver, la logística simple, aquí la tenemos, cómo eventualmente un sistema simple como este, pues puede servir para ayudar a entender sistemas mucho más, comportamientos mucho más complejos. No, aquí está, la había puesto aquí en rojo, esta es la ecuación anterior. Entonces, en esa filosofía es curioso porque habiendo sido acentuada por figuras de la talla de Kadanoff, es una filosofía que se ha ido abandonando a través de los años. Y muchas personas no entienden cuando de repente no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de referees de revistas serias, no entienden cuando se ataca un problema difícil con un sistema aparentemente no relacionado y tan simple como la logística.
Un modelo similar corresponde a el mapa con retardo temporal. Este es otro mapa de la misma familia que la ecuación logística, con la única diferencia de que el término regulador depende de la generación justo anterior. Es decir, que este sistema tiene un retardo temporal. Y este sistema tiene algo particular, y es que el sistema recoge de una manera muy simple algunas cositas, y es que tiene no linealidad, porque al multiplicar el término xn por xn menos 1 aparece un término cuadrático, es decir, que es una ecuación no lineal, y además de eso incluye las influencias del pasado. Bien. Y se puede complicar un poquito más si en vez de permitir que esta constante R sea una constante cualquiera, la sustituimos por una función que varía en el tiempo de una manera. Aquí debía haber puesto una n, no me di cuenta. Dejé un t, pero esto debería ser una n para que sea coherente aquí. Lo sustituimos por una función que sea aleatoria, que fluctúe en el tiempo de manera aleatoria con una estadística cualquiera, en particular gaussiana, por ejemplo, vamos a llamar esa función ruido. Entonces lo que tenemos aquí es una ecuación que reúne tres elementos muy interesantes que harían de cualquier diferencial pues un problema súper complicado. Y es que tendríamos una contribución no lineal, tendríamos un retardo temporal y además de eso tendríamos un ruido paramétrico. Paramétrico se dice porque está multiplicando. Entonces, este problema, esta ecuación, la contraparte determinista de esta ecuación, fue propuesta por Maynard Smith, que es uno de los teóricos más importantes en biomatemática, en el año 68. Eh, esta ecuación tiene un comportamiento bastante curioso, ¿no? Cuando lo consideramos aquí, debería haber una n, ¿ok? Esto tiene que ser una n. Y es que el sistema, nosotros podemos ver cómo evoluciona el sistema construyendo una representación como la que ven aquí. En esta representación, esta es la representación de lo que llamamos el espacio de fase del sistema. Simplemente vamos a colocar los puntos que son soluciones de este proceso, de este mapa, en el tiempo t y lo vamos a representar con el valor en el tiempo t más 1. Lo que sucede es que al ser este parámetro R un parámetro que está fluctuando, que es un ruido, la evolución del sistema pues describe una nube de puntos. En principio, para ciertos valores para ciertos valores del ruido, el sistema está contenido en esta envolvente. Pero si el sistema cruza esta envolvente, si logra pasar de esta frontera, lo que sucede es que el sistema escapa, pasa por cero y escapa hacia menos infinito irremediablemente. Para ciertas características del ruido, para ciertas características específicas de la perturbación aleatoria, esto que es una población de una especie se extingue completamente. Y se extingue sin vuelta atrás. No hay manera de recuperar la población. Es decir, la frontera es un punto de no retorno, lo que hoy en día conocemos como tipping point. Eh, pero no es el único sistema en el cual cruzar una frontera puede conllevar a un estado de no retorno. Un problema similar ocurre cuando un humano balancea un objeto inestable, por ejemplo, una vara en la punta del dedo. Una de las cosas que podemos observar en ese proceso es que tarde o temprano esa vara cae, siempre cae. Y eventualmente si uno mide los tiempos en que la vara cae, si uno, lo que vamos a ver es que
En una ocasión cae a un cierto tiempo, en otra ocasión cae a otro cierto tiempo y así, si balanceamos la vara n veces, vamos a tener una sucesión de tiempos de caída o de tiempos de escape. Si nosotros representamos esa sucesión de tiempos de escape como una función de supervivencia, es decir, cuál es la proporción de tiempos que no han caído después de un cierto valor del tiempo, vamos a ver que a partir de un cierto momento empieza a caer, empiezan a aparecer tiempos de caída. Aquí tenemos tres curvas de caída para tres longitudes de la vara diferentes. Bien, esta curva es característica de una distribución específica que es la distribución de Weibull. La distribución de Weibull es la distribución que caracteriza los procesos de falla y caracteriza perfectamente bien el proceso de caída de esas varas. Ahora, dentro de un rato, volveremos a ver esta función de supervivencia. Lo cierto es que nosotros podemos medir las posiciones de estos marcadores que están aquí abajo y arriba, que son marcadores infrarrojos, con cámaras de seguimiento del movimiento, las mismas que se usan en los estudios de cine para medir el movimiento de personas cuando se hacen películas de animación. Y eventualmente cuando nosotros medimos el desplazamiento de estos puntos, podemos finalmente entender, que es clave para desnudar este problema, que la variable de interés es la variación en la coordenada z. La variación en la coordenada z está relacionada con la variación angular. Esta variable, este observable, es un observable que es altamente fluctuante. Aquí vemos un detalle pequeño de esas fluctuaciones. Aquí vemos para sujetos diferentes cómo se ven las series temporales. Bien, esto es un sujeto, esta columna que está acá, en donde se ven estas series claras, corresponde a un sujeto que eventualmente balancea poco el sistema, mientras que ella, que es justamente Renata, que es la que está aquí balanceando el palito, era capaz de balancearlo durante mucho tiempo. Lo cierto es que nosotros podemos analizar esta serie y ver justamente cuál es el intervalo de tiempo que hay entre dos movimientos que suben. Estos son dos movimientos correctivos. Cuando el sistema sube, significa que el palito se está acercando a el punto superior, es decir, que está tratando de buscar la posición de balanceo, posición óptima. Bien. Si nosotros vemos justamente esos movimientos hacia arriba corresponden a movimientos correctivos. Si nosotros vemos cómo se distribuyen estos tiempos en estas series temporales, vamos a ver que eso sigue una ley de potencia. Es decir, que se puede escribir de esta manera. La distribución de tiempos entre dos movimientos correctivos escala, decimos así, escala con un exponente de -3 medios. En particular, una de las cosas interesantes es que este es un proceso que tiene involucrado un retardo temporal. El individuo que está balanceando el palito lo está haciendo, perdón, lo está haciendo con un retardo fisiológico. La información que ve, que está registrando, eventualmente tiene que ir a su corteza visual, tiene que generar una respuesta, activar el aparato musculoesquelético y eventualmente pues producir esa respuesta, llevarla a cabo. Eso no ocurre a tiempo instantáneo, como podría ocurrir en un sistema electrónico común y corriente, sino que tarda un cierto tiempo. Y lo que vemos ese tiempo es aproximadamente 0,1 segundos, 100 milisegundos, y lo que vemos es que el 98% de los movimientos correctivos están ocurriendo a tiempos menores que el retardo temporal fisiológico. Eso habría que digerirlo para tratar de entenderlo bien. Lo que estamos diciendo es que el sistema nervioso es capaz de sobrepasar la limitación que tiene que impone el retardo fisiológico utilizando un fenómeno estocástico que es el que genera esta ley de potencia. Ese fenómeno estocástico se llama intermitencia on-off y no vamos a llegar
a profundizar en el tema porque no tenemos mucho tiempo. En particular, eso se puede demostrar con un modelo matemático que incluye un retrato temporal aquí en este término, que incluye un ruido, que es un ruido paramétrico, como en el caso anterior, y podemos reproducir las series experimentales cuando estamos cerca de una frontera de estabilidad. Esta es la región aquí adentro en donde el sistema es estable. Por eso aquí decimos que aquí cruzar un umbral equivale a una vuelta sin retorno. Una vez que el sistema excede este umbral, pues el palito indudablemente se cae, como ocurre, como estamos viendo aquí en esta parte que está acá. Entonces, los resultados experimentales se pueden reproducir muy cerca de la frontera de estabilidad. Estamos diciendo que el sistema es un sistema crítico. Otro aspecto que vamos a recalcar es que los movimientos del dedo, cuando se produce el proceso de control, de balanceo del palito, satisfacen una distribución que es una distribución de Levy que corresponde a una caminata superdifusiva. No vamos a entrar en detalle en esto tampoco, pero queremos comentar esto porque vamos a usarlo en breve. Este tipo de caminatas son caminatas que optimizan los procesos de búsqueda al azar. Pasemos entonces, bueno, eventualmente esto fue un resultado que fue bastante bien aceptado en la comunidad, tiene bastantes aplicaciones, en el caso del diseño de edificios, estructuras que resistan los terremotos, para prevenir la caída en ancianos y eventualmente pues aplicable a la hora de diseñar robots caminantes. La investigación sobre este tema ha continuado en diversos frentes. Uno de los aspectos interesantes es que eventualmente se obtienen un tipo de fluctuaciones que exceden las fluctuaciones extremas de un sistema de ley y potencia que se llaman Dragon Kings. Y un asunto interesante es que el sistema puede mostrar comportamientos multifractales, es decir, que las series temporales son un fractal que están caracterizados por más de una dimensión. Otro aspecto de la investigación, quizás que puede parecer no relacionada, corresponde a la dinámica de los cromosomas. Los cromosomas, cuando se produce la mitosis, se alinean formando un plano, que es el plano metafásico. En esta simulación se muestra justo en este momento, este es el plano metafásico, pero las cosas no son tan simples como muestra la simulación, sino que cuando esto está ocurriendo, estos señores fluctúan, ¿ok? Muestran un tipo de comportamiento que se llama, se llama inestabilidad direccional, que es esta es una medida experimental de inestabilidad direccional. Lo mejor que se ha logrado simular es esta especie de diente de sierra que vemos acá, esto es un Physical Review Letter. Y en otras ocasiones se han utilizado modelos que tratan de demostrar ese comportamiento, pero solamente moviendo a mano los parámetros del sistema. Este es el tipo de comportamiento del movimiento de los cromosomas cuando, entre comillas, escapa. Bien, para simular ese sistema, a ver si logro pasar de aquí. No me deja pasar, ¿qué pasa? Ahora pasó. Vale, ¿qué es esto? Entonces, para simular ese sistema, bueno, un asunto interesante, antes de seguir, es que cuando la mitosis tiene lugar, los tiempos que dura la mitosis no son una variable fija, sino que son una variable estadística. Si uno toma un linaje, es el mismo linaje celular y estudia cuánto tiempo tarda la mitosis, vemos que de un muestreo, por ejemplo, de esta cantidad de células, vemos que los tiempos varían. Estas distribuciones, estos tiempos se distribuyen de una manera que están completamente relacionadas con la manera en que cae un palito cuando lo balanceamos en la punta del dedo. De hecho, esta curva es la curva de supervivencia
se relaciona con la probabilidad acumulativa, que es la que vemos aquí de esta forma. Esta curva aquí que estoy señalando es 1 menos la probabilidad de supervivencia. Entonces vemos que este tipo de curva nos está diciendo que quizás pudiéramos modelar el comportamiento de los cromosomas con una dinámica inestable. Para hacer eso, pues eventualmente buscamos una dinámica inestable que corresponde a un lazo genético, se asocia ese lazo genético con variables dinámicas. Para poder hacer eso hay que reescalar el tiempo con un parámetro que es este parámetro phi, y eventualmente cuando simulamos este sistema, podemos ver que los resultados al menos son cualitativamente similares, mucho más parecidos a los reportados en otras ocasiones. Esto describe la inestabilidad direccional de los cromosomas y además tenemos curvas bastante similares a las curvas observadas experimentalmente con respecto a toda la progresión mitótica. Cuando los cromosomas alcanzan este punto, esta línea aquí temporal, los cromosomas escapan, es decir, cursan el umbral, se van hacia los lados y forman dos células independientes. Ese proceso de escape justamente es el que comentábamos, corresponde al tiempo que dura la mitosis, y eventualmente con el modelo inestable podemos comprobar cómo se ajusta con datos experimentales. Estos puntos negros son datos experimentales que me cedió Patrick Meraldi de la Universidad de Génova, y podemos ver que efectivamente las curvas de supervivencia de los tiempos de mitosis pues se reproducen bastante bien asumiendo una dinámica inestable en el caso de la mitosis. Em, Adicionalmente, podemos ver que se puede escalar, construimos una base de datos de tiempos de mitosis en diversos linajes celulares diferentes, incluyendo casos cancerígenos y casos no cancerígenos, y vemos que con el modelo podemos reunir todos esos tiempos de mitosis siguiendo una relación eh, de escala, una ley de escala. Pasemos entonces a otro problema, que es el problema de, el estudio de el- el- la red metabólica del Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi, como ustedes saben, es el parásito que produce el mal de Chagas. Una de las cosas interesantes, no vamos a entrar en detalles, en muchos detalles, es que este es un ser vivo que toma diversas formas a lo largo de su ciclo vital, diversos estadios diferentes. Este es un trabajo que se hizo en colaboración con José Bubi, biólogo de la Universidad Simón Bolívar, y Carlos Sanz, que se doctoró en biología con la codirección nuestra de José y mía, con la dirección de los dos. Obviamente, este es un trabajo que necesita de la experticia de un bioquímico. Yo no soy bioquímico y esa parte le correspondió a José Bubis y a Carlos Sanz. Eventualmente, el metabolismo del sistema, que está de alguna manera descrito aquí para uno de los estadios específicos, involucra una serie muy grande de actores bioquímicos. Carlos Sanz revisó la bibliografía existente hasta esa fecha, aproximadamente 2015-2016, y construyó una base de datos única que tenemos nosotros, y con esa base de datos nos dedicamos a construir su red metabólica. Estos son los 4 estadios vitales del ciclo de vida del tripanosomiáceo. Vemos cómo hay un cambio en la cantidad de nodos, en la cantidad de enlaces, en los componentes principales, en los enlaces del componente principal, en los diámetros de la red, etcétera, conforme el sistema, el parásito modifica su metabolismo. De hecho, aquí vemos cómo esta flecha está indicando el diámetro de la red. Vemos cómo el diámetro de la red se modifica con los diversos estadios,
cómo la distribución posee máximos, a pesar de que es cualitativamente la misma en los diversos estadios de vida, posee máximos diferentes, en particular depende de si son estadios replicativos o no replicativos. Y eventualmente construimos con esa información las redes metabólicas. Estas son las redes metabólicas en los 4 estadios. Estos colores representan reacciones bioquímicas que soportan la homeostasis del parásito. Este es un trabajo inconcluso. Lamentándolo mucho, una vez doctorado consiguió un postdoc inmediatamente y se fue a Estados Unidos, Carlos. Y bueno, pues deberíamos terminar de publicarlo. Publicamos parcialmente y se quedaron abiertas preguntas para investigación futura. Y es la parte que me interesa a mí desde mi lado, de mi experticia. Y en particular, la primera pregunta es: ¿qué regula la transición? ¿Qué regula el escape? Uno podemos ver el parásito va cambiando de estadio unidireccionalmente. Él solamente regresa a este estadio de una manera cíclica. No puede ir de adelante hacia atrás. Es decir, que una vez que se produce el escape, entonces llega a una nueva configuración, se produce otro escape y llega a una nueva configuración. Entonces, ¿qué regula esas transiciones? Bien. Y cuando hablamos de cuál es la frontera, en qué espacio de fase se encuentra la frontera, cuál es el espacio de fase de esa dinámica que da lugar a estos diversos cambios de estadio. Y cómo podemos hacer para identificar los nodos que son responsables de la estabilidad de la red en cada uno de estos estadios. Si pudiéramos identificar los nodos de esas redes que son responsables de la estabilidad estructural, entonces pudiéramos diseñar medicinas para aniquilar esos nodos con el fin de matar el parásito. Voy a acelerar un poquito. Estoy pasándome la media hora y todavía quiero tocar 2 temas. Este es uno de los temas estrella. En particular, tiene que ver con la manera en que se mueven los animales. Hay evidencia de sobra de que la mayor parte de los animales se mueven siguiendo lo que se conoce como un vuelo de Levy superdifusivo. Bien, ahora vamos a entrar con detalle qué es un vuelo de Levy superdifusivo. Esto se ha observado pues, en todo el reino animal, ¿bien? Desde mamíferos hasta, pasando por insectos, hasta pues, bacterias. Aquí creo que no nombro ninguna. En particular, una caminata superdifusiva es una caminata que va a tener estas características, ¿bien? Es una caminata que eventualmente va a tener una distribución de pasos que va a escalar de esta forma y en donde el desplazamiento cuadrático medio escala en el tiempo también con una cierta potencia, ¿bien? 2 veces el exponente de Horst, ¿bien? En particular se sabe, les recomiendo el libro de Iguanatán sobre este problema, eh, que la caminata superdifusiva de Levy es una estrategia óptima de búsqueda. Eh, para entender este problema, nos fijamos en que este tipo de caminata, como decía antes, también se observa cuando una persona balancea un palito. Los movimientos de la mano siguen ese tipo de caminata superdifusiva. ¿Bien? Entonces, eh, eh, nos preguntamos cuáles son las bases neuronales, cuál es la dinámica neuronal que subyace en que aparezcan ese tipo de caminata superdifusiva. Esta caminata que observamos aquí es la de un ser humano, ¿ok? Moviéndose en el espacio. Para atacar ese problema utilizamos un principio que es el principio de Wiener's Competition, o competición sin ganador. Utilizamos un tipo de modelo que es similar a la ecuación logística con memoria, un poquito más complicado porque esta ecuación verde tiene 2 dimensiones, la ecuación de abajo tiene n dimensiones, esta n que está aquí indica eso. Eh, no voy a entrar en mucho detalle, pero lo importante de este tipo de dinámica es que en el espacio de fase, los puntos fijos, las soluciones del sistema,
tienen dos direcciones estables y una dirección inestable. Eso significa que una vez que el sistema llega al punto fijo, la dirección inestable lo escupe y es atraído por las direcciones estables hacia otra solución. Y ese proceso genera un ciclo. Este ciclo se llama heteroclina. Eso da como resultado que en el caso tridimensional, cada vez que el sistema llega a una de las soluciones, permanece un cierto tiempo en esa vecindad, pero cede el protagonismo a otra de las soluciones, en donde el sistema permanece un cierto tiempo y eventualmente cede el protagonismo a otra de las soluciones. Por eso se dice que es una competencia sin ganador. Este es un sistema que proviene también de el marco de la biología de poblaciones. El sistema ha sido utilizado ampliamente en el contexto de la neurociencia y es un arquetipo para explicar fenómenos de la dinámica eh, de los procesos neuronales, pero se había utilizado siempre en el formato discreto, como una ecuación diferencial. Aquí nosotros avanzamos al caso discreto. Dije, acabo de decir que se ha utilizado en el caso continuo como una ecuación diferencial y aquí nosotros consideramos el problema desde la perspectiva discreta, desde la perspectiva de un mapa. El beneficio de hacer eso es que fuimos capaces de construir, deducir las condiciones necesarias y suficientes para la aparición del comportamiento de competencia sin ganador para dimensiones de cualquier tamaño. Y eso nos permitió eventualmente estudiar analíticamente los tiempos de residencia, cómo dependen los tiempos de residencia. Aquí hay una descripción de las curvas de tiempo de residencia para dimensiones diferentes. No lo veo aquí, pero no puedo verlo, pero aquí a ver si lo digo, pero eventualmente esto corresponde a casos de alta dimensión. Entonces, esta es la circulación en el espacio de fase del sistema en tres dimensiones. Y en este contexto, entonces, fuimos capaces de diseñar un procedimiento para extraer información a sistemas, a series temporales neuronales reales. En una manera muy rápida, eventualmente lo que hicimos fue considerar el tiempo que duraba el sistema en uno de los puntos fijos, en una de las soluciones, es decir, cuál era el ancho de estos picos. Con esos anchos se construye una nueva serie temporal y esa nueva serie temporal a su vez se vuelve a restar a una cierta distancia d mayúscula, dando pues una nueva serie temporal que vamos a llamar aquí delta mayúscula. Bien, esta serie temporal que vemos aquí corresponde a la serie temporal de las d minúsculas, los deltas minúsculas, y esta serie temporal que ven abajo corresponde a la serie temporal de esta delta mayúscula. Para calcular esto podemos utilizar dos esquemas. El esquema 1 corresponde simplemente en pararnos en un pico y desplazarnos en una instancia d mayúscula. O el esquema 2 y es pararnos en un pico, desplazarnos en una instancia d mayúscula y a continuación pararnos en el pico siguiente y repetir el mismo proceso. La única diferencia entre los dos esquemas es que el esquema 1 genera series temporales menores que el esquema 2. En resumidas cuentas, si tomamos las series temporales que se obtienen diferenciando, restando estas d minúsculas, estas distancias entre estos dos, en uno de estos picos, y le calculamos el espectro de potencia, es decir, vemos cómo se distribuye el contenido en frecuencia, pues obtenemos algo así feo como ustedes ven aquí, una cosa muy ruidosa. Observemos que el sistema depende de un parámetro de control R, al igual que antes. ¿Vale? Eso significa que yo puedo obtener estas figuras para valores diferentes de R. Y entonces me puedo llevar esta figura que está aquí y ponerla en el plano para valores diferentes de R. Bien, voy aquí colocándolas todas para valores diferentes de R. Y aquí vemos cómo se ve entonces el espectro de potencia en el caso del esquema 1 y aquí vemos cómo se ve el espectro de potencia en el caso del esquema 2.
El hecho es que si yo mapeo eso al plano, o sea, simplemente coloco los puntos en donde no hay contenido de frecuencia, que son estos puntos, estas zonas azules aquí, corresponden a las zonas amarillas aquí. Entonces, perdón, corresponden a las zonas negras. Estas zonas negras corresponden a los puntos en donde no hay ningún contenido de frecuencia, ¿vale? Por lo tanto, podemos ahora, con esta representación, podemos estudiar el espectro multifractal del sistema. Es decir, podemos ver qué medidas fractales tiene el sistema. El espectro multifractal nos está diciendo que, no, que es un multifractal, que no es un fractal simple, que tenemos diversas dimensiones fractales. Estas curvas corresponden a los puntos en negros, a los puntos donde no hay contenido de frecuencia, tanto para el esquema 1 como para el esquema 2. Y esta curva de abajo, en donde no se ve la curva característica de un multifractal, corresponden a los puntos amarillos, en donde sí hay contenido de frecuencia. El hecho es que nosotros podemos tomar una línea de aquí. Imagínense que nos paramos en un R cualquiera y tomamos esta línea. Una línea de aquí a un R fijo es esta línea amarilla que ustedes ven. Estos son los puntos negros, los puntos en donde no hay contenido de frecuencia. Y puedo entonces medir estas distancias entre estos puntos. Con esas distancias entre estos puntos, puedo entonces definir una caminata en el plano en donde esencialmente le asigno una variación angular uniforme al azar. Ese objeto corresponde a una caminata superdifusiva de Levy. ¿Bien? Es decir, podemos eventualmente a través de este proceso describir en un marco completamente teórico, describir un proceso, la aparición de una caminata superdifusiva en el plano. Esto es muy interesante, esto lo hicimos además para situaciones un poquito más complicadas, no voy a entrar en detalle ahora, lo hicimos también para modelos mucho más realistas, no ya el modelo de Lotka-Volterra anterior, lo hicimos. Entonces, eh, para estos casos, pero en particular decidimos aplicarlo para el estudio de series temporales reales. Para eso agarramos un experimento del grupo de Bursaki. Bursaki es uno de los popes en neurociencia contemporánea, uno de los grandes autores, con centenares de miles de citas. Y él graciosamente, como decía Miguel, colocó a la disposición de todos los resultados experimentales de uno de sus experimentos, en particular un experimento de unas ratas del tipo Long Evans, están explorando el espacio a campo abierto, como dice aquí, buscando comida. En particular están buscando comida de Fruity Loops, están buscando trocitos de Fruity Loops, perdón, o de agua que han sido colocadas al azar en una plataforma. Mientras la rata está buscando la comida, pues tiene unos electrodos en el cerebro y tiene registrados las descargas de potencial. Estas series fueron analizadas y con nuestro esquema, y lo que podemos ver es que específicamente podemos reproducir la caminata superdifusiva de Levy. Entonces, notemos aquí que estamos viendo la causa. ¿Bien? Estamos diciendo que el origen de las caminatas superdifusivas, con la manera en que los animales exploran el espacio, se debe a un tipo de comportamiento que hunde sus raíces en el procedimiento que hemos indicado y en particular en la competencia en sin ganador y en este código multifractal. Este tipo de digitación está codificando el proceso de exploración espacial. Esto se aplicó no solamente al experimento de la rata, sino también a otro experimento con ratones y a un experimento con la langosta. Ya tengo que ir terminando. Para cerrar, entonces le hablo de uno de los últimos trabajos en donde en principio hemos salido del contexto biofísico, aunque no del todo, como vamos a ver,
y en donde hemos utilizado el sistema de la logística con memoria, el sistema anterior, para establecer una vinculación entre la ecuación de Navier-Stokes y ella. Como ustedes saben, la ecuación de Navier-Stokes es la ecuación que describen los fluidos. Los fluidos muestran un comportamiento que es el comportamiento turbulento. Aquí Da Vinci se dio a la tarea de describir en dibujos cómo se arremolinaba, cómo se arremolina un fluido al pasar un obstáculo. Una de las cosas que se conoce experimentalmente es que el espectro de potencia de la energía de un fluido turbulento obedece una ley de escala, una ley de potencia con un exponente que es el exponente de, 5 menos, de menos 5 tercios, que es el exponente de Kolmogorov. Ese exponente es el exponente de Kolmogorov porque en el año 41 él propuso a través de un análisis dimensional una aproximación a cómo obtener ese valor. Pero el origen exacto de cómo aparece ese escalamiento es desconocido. Lo que nosotros hicimos es que establecimos una relación entre la ecuación de Navier-Stokes y su transformación en el espacio de Fourier, de manera que pudimos ver que estos x sub n corresponden a los componentes del campo de velocidad en el espacio de Fourier. De esa manera, con esa representación, podemos escribir el comportamiento del sistema como un vector compuesto por dos de esos componentes y eventualmente la evolución de este sistema, este x sub n, ocurre a través de una matriz de propagación que no voy a escribir aquí, cuyos autovalores están eh, formados por una estructura anidada como esta que ustedes ven aquí. Está formado por una estructura de polinomios de segundo orden que a su vez poseen polinomios de segundo orden, que a su vez poseen polinomios de segundo orden, que a su vez poseen polinomios de segundo orden, etc. Conforme vamos aumentando la dimensión de esa matriz, podemos ver que esta estructura se hace cada vez más grande. Fuimos capaces de entender cuál es la ecuación recurrente que genera el polinomio. Aquí les muestro la relación entre los coeficientes, como un término cuadrático da lugar a un nuevo polinomio de segundo orden, en donde el término cuadrático sería este, el coeficiente del término cuadrático sería este, el coeficiente del término lineal es este, el coeficiente del término independiente es este. A su vez, cada uno de esos términos generan nuevos coeficientes para nuevos polinomios de segundo orden. El hecho es que podemos entonces colocar estos valores en un segmento, en el segmento de unidad, y evolucionar, llevar adelante en diversas generaciones ese proceso de cascada y obtenemos entonces este fractal. Este es un multifractal, ahora estamos casualmente realizando la caracterización de multifractal. Y una de las cosas interesantes es que si nosotros medimos las intensidades de cada una de estas líneas, y las medimos con esta medida que está aquí, que está ponderando el inverso de esas intensidades, obtenemos perfectamente la ley de Kolmogorov, ¿vale? Es decir, voy a ampliar esto porque estoy viendo que esto es muy chiquito, y es que aquí vemos la línea azul es el escalamiento de Kolmogorov y los datos amarillos corresponden justamente a la medida de el proceso de escalamiento que está de ramificación fractal que estamos diciendo. ¿Bien? Esto ocurre, o sea, no hay una desviación, no se desvía ni un ápice y está ocurriendo a través de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 órdenes de magnitud. Eh, estas dos líneas adicionales ocurren, este que está aquí es el experimento. ¿Mm? Estas dos líneas adicionales ocurren porque una cosa que no hemos comentado es que el escalamiento ocurre exactamente cuando el sistema, el mapa que hemos estado analizando, se encuentra en la bifurcación de Hopf, se encuentra en un punto crítico.
¿vale? Es decir, el escalamiento de Kolmogorov se obtiene perfectamente en una condición crítica. Aquí estoy mostrando el resultado del sistema completamente determinista. Hay una formulación estocástica y vemos que también se observa ese fenómeno. Entonces, ya para ir terminando, quería comentarles que el sistema logístico con memoria es un caso especial del sistema que hemos utilizado para describir el código multifractal neuronal. Eso nos está diciendo algo, y es que si esto realmente está describiendo el proceso de escalamiento, de cómo se transmite la energía en las cascadas turbulentas, esto nos está diciendo que la turbulencia no es exclusiva de los fluidos, sino que se puede obtener en otro sistema. Entonces, para terminar, comentarios finales, vemos que es posible explicar fenómenos complejos con dinámica simple y con inestabilidades subyacentes, tal cual como han sugerido autores de la talla de Kadanoff o de Perlbach. Estas dinámicas complejas son funcionalmente relevantes, tienen un significado funcional. En el caso del balanceo de las varas, sirven para sobrepasar, para superar las limitaciones que imponen el hecho de que existen latencias fisiológicas. ¿Bien? En el caso de la mitosis, la estabilización transitoria de estados inestables permitiría la reproducción de comportamientos que no se han explicado, entre ellos la idea de caracterizar de una manera no lineal y en el contexto de dinámicas inestables ese proceso, y en particular la de caracterizar y explicar la distribución de tiempos de mitosis, que es un aspecto que no se había estudiado hasta la fecha, hasta el trabajo nuestro. Y en particular, un asunto que quería recalcar es que eventualmente puede estar, aparentemente está relacionado con la organización del movimiento. ¿Bien? El procedimiento de codificación multifractal que explica los patrones de búsqueda de Levy en los animales. Es considerado un movimiento raro pero revelatorio para explícitamente identificar una alineación entre las cascadas multifractales de actividad neuronal y las cascadas del cuerpo que generan patrones fractales en tareas de navegación. Esto es lo que están pensando y están describiendo hoy en día psicólogos en revistas de neurociencia y de comportamiento. Esto es de ahora mismo, de este mes. Además de eso, el proceso de codificación multifractal apoya lo que se conoce como la hipótesis intrínseca, que se terminó por demostrar después que nosotros publicáramos nuestro trabajo, se demostró en el 19. Y por último, el escalamiento de Kolmogorov puede ser explicado con el modelo de regulación retardada, y eso nos induce a pensar que la turbulencia no es exclusiva de los fluidos, y esperamos que ocurra también en el sistema, en los procesos en el procesamiento de información neuronal. Bien, ya hay evidencia y hay trabajos que están justamente mostrando la posibilidad de que existan cascadas turbulentas en el cerebro. Por último, ya para cerrar, esto nos abre entonces la puerta a que podamos considerar la idea de construir redes neuronales artificiales basadas en nuestras cascadas analíticas. Pues eso es todo. Muchas gracias. Quedo a vuestra disposición. Discúlpeme que me he pasado un poquito. Bueno, listo, profe. Muchísimas gracias por su presentación. La verdad que muy interesantes cada una de las aplicaciones que nos estaba mostrando. Y nosotros, si quiere, profe Carlos, si quiere, te cedo la palabra a usted ahora. Alzó la mano ahí. Gracias, Jairo. No, Jairo, mientras nuestros asistentes se animan también a formular preguntas, yo voy a quebrar un poco el protocolo, doctor Juan. Yo no voy a iniciar con una pregunta, pero con un comentario que cuando escuché a Miguel te presentando,
uno no percibe, ¿no? Toda la admiración que Miguel tiene por tu trabajo. Y uno se queda curioso, ¿no? Porque debe haber una historia de muchas interacciones entre ustedes y te voy a confesar que para mí fue suficiente 40 minutos para ter mucha admiración por tu trabajo también. La verdad, muy Gracias. interesante la charla. Yo soy biólogo, no sé si te había comentado, yo soy biólogo de formación, tengo mis posgrados en bioquímica y he tenido la oportunidad de hacer un postdoctorado en neurociencia. Entonces, tú has tocado tantos temas de mi interés que la verdad me quedé muy encantado con la charla. Es un tema que yo como biólogo tengo una visión que nosotros biólogos deberíamos reforzar a futuro muchas de las competencias matemáticas, ¿no? Por general, el biólogo no le gusta tanto los números y la matemática avanzada, y yo sí tengo la visión de que es el futuro. Y creo que charlas como la tuya son muy interesantes porque estimulan, muestran desde la biología, ¿no? Dónde está toda esa parte biofísica, dónde podemos aplicar mucho de la matemática que por veces recebemos, así como reciben los ingenieros, así como reciben los matemáticos, y no nos muestra, no nos despierta tanta motivación. Yo hice acá un par de notas, doctor, de los tópicos que hemos tocado, ¿no? De interés de la biología: dinámica de poblaciones, mitosis, redes metabólicas, organización de movimiento, redes neurales, oscilaciones cerebrales, y ahí tienen otros tantos temas, ¿no? Entonces, así, de verdad, doctor, felicitarte nuevamente por la charla. Ojalá podamos te receber más veces porque me quedé muy interesado en saber más de tu trabajo y seguir acompañando. Mi pregunta, voy a hacer una Gracias. pregunta muy corta, más sobre el trabajo de tripanosomas, donde está más alineado a mi área, ¿no? Como bioquímico. Vi que ustedes exploraron todo el tema de biología de redes, ¿no? Hicieron las redes biológicas de interacción, y uno de tus objetivos era mirar cuáles de los nodos quizá pudiera ser alvo terapêutico para tratamento. Doutor, ustedes nesse trabalho chegaram a medir a força de cada nodo para ter uma ideia de quais são os nodos centrais, ou não chegaram a avançar a esse ponto? Sí, hay una idea de cuáles son centralidad. La centralidad está medida. Centralidad es una medida topológica, es decir, que puedes decir, mira, este nodo está aquí, es central. Pero eso no significa que sea central desde el punto de vista del flujo metabólico, que es donde justamente nos quedamos. Pues esta es una tesis que duró un montón de años, tiene un montón de trabajo, y llega un momento en que tienes el resultado y el estudiante dice, ya yo me voy. Y tiene que decir, bueno, Sí, pues acá la gente no puede hacer todo, ¿no? Eso es una tesis que tiene que continuarse. Entonces, eso queda justamente en el diagrama de flujo. Como tú bien sabes, una red metabólica, para que esté bien validada, tiene que ser estable desde el punto de vista del flujo metabólico. O sea, tiene que estar vivo el flujo sí, metabólico. O sea, el flujo tiene que moverse. Entonces, la aproximación es topológica, geométrica, y entonces podemos identificar, mira, este es el mapa, estas son las autopistas, ahora hay que mover los coches, los carros, ¿verdad? Tenemos que moverlos por ahí. Ese es el siguiente paso. Y entonces ahí eso responde a tu pregunta. Tenemos la centralidad topológica, pero ¿cuál es la centralidad del flujo? ¿Es la misma que la topológica? No tiene por qué ser. No hay así ninguna, es. no tiene por qué ser. No lo sabemos. Está abierta. Así es, muy chévere, ¿no? Y ojalá pueda avanzar, doctor, con ese trabajo. Me parece muy interesante. Yo he trabajado con el Instituto Fiocruz en Brasil, que también tiene mucho interés en trepanosoma, la parte de química médica, y el objetivo es exactamente ese, ¿no? Localizar a nivel metabólico dónde podríamos inhibir la Claro, actividad de una claro. enzima central, Sí, y sí, tiene claro. todo Claro, muy Cruci, chévere. Cruci, Cruci es brasilero. O sea, ustedes dieron con el parásito. Que, bueno, yo abierto con cualquier colaboración, pero aquí hace falta un estudiante doctoral que hunda los codos, ¿no? Lamentándolo mucho, el problema con este tipo de colaboraciones en donde tú sabes una parte, pero ignoras completamente la otra, pues yo soy completamente ignorante del aspecto bioquímico. Y no me da vergüenza decirlo, porque no puedo, uno no tiene por qué, Así por qué, es, por qué no, o sea, para eso, a ver, eso no se, como tú sabes, no se estudia en 2 días, ¿no? Eso es una carrera. Entonces hay que así es, respetar doctor. a cada cual en lo suyo. Es que hace falta un bioquímico y hace falta un físico o un matemático que se siente a trabajar.
Porque el Claro que problema está sí, ahí y doctor. a mí es un problema que a mí me preocupa mucho que esté abandonado, que no se avance porque es que hay gente que se está muriendo. Sí, sí, señor. Hay Y, y hay lo, un y- programa, hay un programa, doutor, em Brasil, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que eles têm um programa de pós-grado em bioinformática. É um grupo muito forte, há muitos bioquímicos e estão super dedicados ao tema de biologia de redes. Qualquer coisa, se tu tens interesse, te pode também poner em contato sí, com eles. Tenho certeza. envíame todo lo que sea. Pero el problema que hay aquí con esto es que hace falta dinero. Y uno de los problemas que hay es que es dificilísimo conseguir un proyecto de investigación para eso. Sí, ¿Por qué? sí, Porque eso llega a manos de gente que trabaja en el laboratorio con tripanosoma de verdad, con el metabolismo de verdad, y cuando ve las ecuaciones y ve el tema de las redes, lo tira porque pues, no lo entiende y dice esto qué es. Y si se lo claro. envías a un físico o a un matemático, te dice lo mismo. Entonces, el problema de trabajar en la interdisciplinaridad es que es muy difícil sobrevivir en la interdisciplinaridad. Muy difícil. Así es, doctor. Doctor, de verdad, felicitaciones por la charla. Miguel, muchísimas gracias por invitar al doctor Juan. Foi um prazer, doutor, estar aí assistindo a tua charla. Oxalá podamos manter contato e que regresses mais vezes. Gracias, Jairo, Perfecto, muchas también. gracias a ti. Hay una pregunta por ahí en el chat. ¿Alguien controla el chat para que vea las preguntas que están llegando por el chat? Jairo, tú haces la moderación, ¿verdad? Listo, profe. Sí, por acá el profesor Cabral nos dice que muy buena la conferencia. Una pregunta que se tiene en estos momentos sobre el estudio de las ecuaciones de Navier-Stokes que mencionó en algún momento, o si es un trabajo que piensan estudiar a futuro. Ese trabajo está publicado, o sea que si te interesa lo puedes buscar ahora mismo. Déjame ver. Yo me adelanté y creo que lo abrí. Mira, este es el trabajo. Déjame enseñártelo. A ver, ¿lo ven? Este trabajo se lo he publicado ahorita en el 21. Este es el Chaos Soliton and Fractal, volumen 146. Si me escribes, no sé si tienes mi correo, Juluisca, lo puedo enviar y te lo envío, te envío el PDF. Y si te parece, deja poner el correo aquí por si. A ver, este es mi correo. El correo informal, no es el de la universidad. Ajá. ¿Qué otra cosa? Listo, profe. Por acá el profesor Steven está alzando la mano. Voy a permitirle abrirle aquí el micrófono para que realice su Ok. pregunta. Steven, adelante. Tienes el micrófono abierto. Puedes encenderlo. Listo. Gracias, compañero Cueto. Buenas noches para todos los presentes y para el conferencista también. Inicialmente, mi comentario va en la misma dirección de nuestro decano. Decirle que fue una excelente conferencia, muy motivadora y que, pues, sacando, cada vez que iba presentando, iba anotando todos los tópicos y creo que todas las líneas que trabajó en nuestro departamento las trabajamos de forma, de alguna manera, independiente y que podríamos nosotros eh, trabajar o aportar un grano en ese tipo de investigaciones. Vi que trabaja redes neuronales, física, estadística, matemática, bueno, una gran cantidad de tópicos, como lo dijo el decano, que pues son motivadores cuando uno ve un trabajo de esa magnitud. Mi pregunta también va un poquito relacionada con lo último que estaba hablando sobre la ecuación de Navier-Stokes. No sé si de pronto cometo un error al decir lo siguiente. Hablaban de que la ecuación de logística permitía moderar lo que era la velocidad de fluido. Y entonces me llegó la pregunta, conociendo que la ecuación de Navier-Stokes tiene dos variables importantes que son la variable de velocidad y la de presión. Entonces, ¿qué pasa con la variable de presión en esa situación, en ese contexto?
Sí, no, la ecuación de logística no permite modelar la velocidad. Lo que hay es la ecuación de Navier-Stokes que lo llevas al espacio de frecuencia con una transformación de Galerkin, ¿verdad? Y entonces lo que termina apareciendo es que déjame, te lo enseño aquí directamente. ¿Se ve? ¿Se Sí, ve? sí, Entonces, este es un trabajo completamente analítico. ¿A dónde estamos? Déjame que me ubique en el tiempo y el espacio. Ok, esto que está aquí es la expresión de Galerkin, de la proyección de Galerkin de la ecuación de Navier-Stokes. ¿Ok? Es decir, esencialmente lo que estamos diciendo es que nos estamos parando para ver cuáles son los coeficientes de Fourier. Estamos en el espacio de Fourier. Entonces, cada uno de estos X, ¿ok? Aquí lo dice, cada uno de los X representa un componente del campo de velocidad con una longitud de escala. Este es el número de onda. Entonces, no es que es el campo de velocidad en el espacio real, es el campo de velocidad en el espacio de Fourier. Así que esto es una longitud de onda. Bien, entonces ahí en el espacio de Fourier, entonces eventualmente uno puede sentarse a manipular de una manera específica el sistema. Vamos a entrar en ese detalle, lo puedes ver, te puedo enviar el paper también si me envías tu correo. Y entonces terminas obteniendo la ecuación logística que está aquí. ¿Mm? Esta ecuación logística es una ecuación logística de un retardo mayor. Entonces agarra el caso más simple que es H1. ¿Ok? El caso H1 es el que hemos mostrado, que es este que está aquí, el caso H1. ¿Mm? Entonces, ojo, cuando hablamos de velocidad, estamos hablando del componente de velocidad de un número de onda dado. Bien, no, estamos hablando en el espacio de Fourier. ¿Sí? muchas gracias Bien, por la aclaración. Con gusto, fue un gusto para mí escuchar. bien, gracias a ti por la pregunta. Listo, por acá tenemos otra pregunta por parte del profesor Sebastián Amaya. Dice, profe, muy buena charla, mil gracias. Quería saber para vos qué representan en general los exponentes críticos. Eso es algo que siempre he querido manejar, pero me alejé mucho del tema. Bueno, a ver, los exponentes críticos vienen de la mecánica estadística. Yo estoy seguro que hablas con Miguel de eso y te da una clase, porque él se doctoró en eso. Y eventualmente lo que te están justamente describiendo es el comportamiento del sistema en, en un punto de transición. ¿Mm? Entonces, una manera de verlo es que te está diciendo en los puntos de transiciones, en el caso de la mecánica estadística, todas las fases son posibles, ¿cierto? Entonces, el exponente crítico lo que te va a estar, por ejemplo, en el caso nuestro, vamos a buscar, a ver dónde estoy, quién soy, qué hago aquí, ajá, Chea, compartir. Vamos otra vez aquí a la charla esta, ¿no? Entonces, vamos a buscar alguna de las leyes de potencia. Entonces, fíjate que los exponentes, aquí, esta ley de potencia tiene un exponente de menos 3 medios. Bien. Em, Hay otra variable, por ejemplo, en intermitencia on-off, que no, la quité del medio para simplificar, que tiene exponente menos un medio. Entonces, ¿qué es lo que viene a decir? Bueno, lo que viene a decir es que esta caída cambia, que el exponente hace que esta pendiente cambie. Entonces, de alguna manera, esto es una distribución, así que lo que te está hablando es de la probabilidad. Sí, aquí estamos hablando de una variable que en este contexto de este problema son intervalos temporales, pero si estuviéramos hablando yo qué sé, del diámetro de una fase en un medio dado, ¿no? Imaginemos que fueran abstractamente bolas, ¿no? Entonces, esto nos estaría diciendo cómo se distribuye el diámetro de esas bolas. ¿Eh? El exponente crítico, lo que mayor o menor, te está diciendo que esto que cae más rápido o menos rápido.
Entonces, en otras palabras, estaría beneficiando o perjudicando bolas de un diámetro menor o mayor. Te está diciendo cómo es la distribución de todas las fases en ese estado crítico. ¿Ok? En este caso, el estado crítico corresponde a ver dónde estoy, que no logro, tengo aquí algo en el medio, ajá. Corresponde a una situación que es esta frontera de estabilidad. Bien. En el caso de la logística, la situación crítica corresponde a, eh, a pararnos en el diagrama de bifurcaciones. A ver si llego por fin al final, así, hubiera sido mejor irme por aquí. Aquí, ¿no? Aquí el punto crítico corresponde a una región que separa dos comportamientos dinámicos diferentes. Entonces, esencialmente el exponente crítico está diciéndote eso, cómo se distribuyen las diversas fases posibles en el sistema. No sé si te estoy respondiendo correctamente, o sea, correctamente, si satisfactoriamente o no. Sebastián, si quieres puedes comentar ahí en el chat si tienes alguna duda adicional. Mientras tanto, yo tengo una pregunta acá en lo personal. Sebastián dice que sí, que buenísimo, que mil gracias, que todo le quedó muy claro. Bien, bien. Gracias. Tengo una pregunta respecto a, digamos que esa cantidad de modelos y aplicaciones que ha utilizado. Me preguntaba si ha trabajado con distribución de sedimentos de distintos tamaños de partículas en playas, ya que tiene una fuerte influencia por parte de la hidrodinámica y la turbulencia juega ahí un papel muy importante. Entonces, Mira, tenía esta curiosidad. yo no he trabajado, pero casualmente acá unos hindúes revisé un trabajo hace un par de meses, y en donde trabajan sobre ese tema. Te puedo enviar la cita, escríbeme y te busco la cita y te la envío. Está aquí, de hecho puedo ver si lo encuentro. Yo no he trabajado en eso, pero casualmente estos hindúes trabajan a ver si me acuerdo exactamente, el paper lo que hace es que analiza cómo el flujo turbulento va provocando la erosión en la pared de un río. Entonces ellos hacen medidas justamente en profundidad de cómo la pared del río se empieza a erosionar y relacionan eso con la turbulencia es la pared de un río en una curvatura. ¿M? Y entonces en esa curvatura se forma turbulencia y eso termina erosionando el río. Te puedo enviar la cita sobre el tema que yo creo que te puede interesar, aunque es un río, a lo mejor tiene alguna aplicación en el tema de playas también. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, por el momento ya no tenemos más preguntas por parte del público. No sé si de pronto el profesor Carlos quiere dar algunas palabras para hacer cierre del evento. No, Jairo, yo creo que queda muy claro, ¿no? Por los comentarios que la charla ha sido de una calidad muy alta, o sea, muy, muy interesante, muy buena. Yo acá observando, doctor Juan, que te comentaba al inicio que somos físicos, químicos, matemáticos, y, y me llama la atención porque te ha hecho pregunta matemático, te ha hecho la pregunta biólogos, entonces ahí queda un buen indicador de la calidad de la charla. De verdad, solo me resta, doctor, agradecerte mucho por aceptar la invitación y dejar ya de antemano abierto que regreses, que está el otro año una vez más a compartirnos un poquito más de tu trabajo. Muchísimas gracias, doctor Juan. Vale, muy bien. Gracias a ustedes. Perfecto, nos ¿No? despedimos entonces. Claro que sí. Y Hasta agradecer también a luego. todos los asistentes, ¿no? Una feliz noche a todos. Nos vemos en 15 días con nuestro próximo Thursday Science Seminar. Gracias. Gracias, Carlos, y gracias, Ubaldo, por asistir. Cualquier cosa me escriben, que los veo que están aquí en el chat. Bueno, un placer. Muchas gracias a ustedes. Salúdenme a Miguel, que ya sé que salió.
Claro que sí, doctor. Un abrazo, feliz noche a todos. Hasta luego.